Buenas tardes a todas, muy bienvenidos a nuestro primer taller de nuestra Feria Laboral USACH 2021. Agradecemos el interés de cada uno de ustedes de poder ser parte de esta feria que nos convoca a nivel institucional. Nos acompaña Verónica Salazar. Verónica, bienvenida. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Verónica es psicóloga organizacional y en la mañana y en la tarde de hoy, al mediodía, nos acompaña y será la líder de este espacio formativo. Verónica, bienvenida. Muchas gracias Muchas por gracias. estar con nosotros. El espacio es todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Georgina. Hola a todos y todas, gracias por estar acá. Les voy a compartir mi pantalla para que veamos en conjunto una presentación y partimos con el taller de inmediato. Entonces, les voy a pedir ahí, Luis o Georgina, si me pueden ir ayudando con el chat, si es que hay alguna pregunta, porque de repente me cuesta verlo, pero voy a estar atenta también. Y bueno, a todos y todas les cuento que el taller de hoy se trata de currículum. La idea es que veamos o aprendamos cómo hacer un mejor currículum, un currículum de alto impacto, como dice el título. Pero para comenzar, algunas instrucciones generales. Les pido que usen el chat si tienen cualquier pregunta. Si es que van quedando muchas preguntas y no las he contestado, avísenme también. Les agradezco también si alguien quiere prender el micrófono y hacer preguntas de manera abierta, me pueden ir levantando la mano. Yo voy a intentar estar atenta a todas sus señales, pero la idea es que salgan de aquí con sus dudas resueltas y con las herramientas para poder hacer un currículum completo. Y bueno, me presento, porque ustedes no saben quién soy yo. Como les decía Georgina, yo soy psicóloga. Les voy a dejar en el chat mi LinkedIn por si me quieren agregar. Espérenme que lo pegué 2 veces. Ahí está. Ahí lo envié para todos en el chat. Yo soy psicóloga organizacional, me he dedicado por más de 10 años al ámbito de recursos humanos, principalmente al tema de selección de personas y empleabilidad. Y he trabajado en distintas organizaciones, en algunas más grandes como Arauco o una universidad, y también en consultoras. Y para mí esta ha sido la experiencia que más me ha enriquecido en términos de conocer montones de currículum, ver cómo las normas para hacer currículum han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y actualmente estoy en un proyecto en la Vicerrectoría Académica, a través del cual estamos apoyando acá a la feria 2021, Feria Laboral 2021. ¿Y qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a aprender? ¿Cuál es el objetivo de este taller? Primero, la idea es que entendamos por qué es bueno hacer un currículum con ciertas características y por qué necesitamos seguir ciertos lineamientos, por qué no es llegar y mandar los datos por correo nomás. Van a recibir algunas sugerencias para ir mejorando su currículum en caso de que ya los hayan hecho o crear uno desde cero. Por lo tanto, la idea es que ustedes se vayan de acá con herramientas para ir cambiando su currículum a lo largo del tiempo. La idea es que no solo salgan con un buen currículum de acá, sino que ustedes sepan cómo ir modificándolo a medida que van adquiriendo más experiencia. Y para comenzar, para contarles por qué es relevante hacer un buen currículum o para qué sirve este buen documento, un documento bien hecho, les puse acá una cita de Marta Ales, que es una persona bastante conocida en el término de la selección de personas, de recursos humanos en general. Y lo que ella menciona, en resumen, es que el currículum es más bien un disparador de un proceso de búsqueda. Es una primera llave que te abre la puerta a una primera entrevista. Entonces el currículum no tiene como objetivo encontrar un trabajo. El currículum es una primera instancia y tiene como objetivo abrirte una puerta para darte a conocer. Ese currículum, en términos concretos y hablando, cuando uno busca un trabajo formal a través de una bolsa de trabajo, una postulación a través de un correo, lo más tradicional, digamos, ese currículum sirve para darte a conocer y que la otra persona que está haciendo el reclutamiento o está necesitando esa contratación diga, me interesa conocer a esta persona, me genera curiosidad, quiero saber más. Y más o menos, ¿cuáles son las grandes funciones de un currículum? Primero, como yo les decía, la persona que recluta o la persona que contrata, que puede ser un psicólogo, puede ser la jefatura del cargo, a veces son el departamento de recursos humanos que está dentro de una organización, a veces una consultora externa, hay distintas instancias, pero la persona que necesita buscar a alguien para contratar, a través de este currículum tiene una primera impresión tuya. Por eso hay que dar una buena primera impresión. Estos antecedentes que yo le presento en el currículum
esta persona los va a comparar con un perfil que él está buscando, con ciertas características que él tiene que encontrar para ese cargo. Y la idea es que este currículum también cumpla con generar interés, generar ganas de ir más en profundidad y hacerte una entrevista. Entonces, como segundo objetivo, este currículum te daría acceso a entrevistas. Y como tercer punto, pero no menos relevante, ese currículum también sirve como guía para esa entrevista. ¿Y por qué se los menciono? Porque muchas personas no tienen claridad de este último punto y muchas veces llegan a las entrevistas sin conocer su propio currículum. Situación que a mí me parece bien curiosa porque son tus propios antecedentes. Antes se llamaba, el nombre largo era currículum vitae, que es tu hoja de vida, tu historia de vida. Entonces, ¿cómo no la vas a conocer? A mí me parece curioso, es importante saber lo que yo puse en ese currículum porque de eso mismo vamos a hablar en una entrevista. Y entonces, yendo más al punto, ¿cómo hacer un buen currículum? Pero para eso les voy a contar un dato que se ha medido varias veces. En mi trayectoria he visto al menos 2 veces este estudio y siempre los resultados son así. Se ha medido que las personas que están haciendo reclutamiento, o sea, los psicólogos, las jefaturas del cargo, solo nos tomamos alrededor de 6 segundos para ver cada currículum. Y ustedes se imaginarán que 6 segundos no es mucho tiempo, ¿cierto? Es bien difícil captar la atención de alguien y conseguir esa apertura de puertas a una entrevista en solo 6 segundos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y para eso les voy a contar cómo se usan estos 6 segundos. Lo que se ha medido es que en el 80% de ese tiempo, lo que los reclutadores hacemos es más bien buscar datos. Voy a revisar tu nombre, en qué estás trabajando actualmente o cuál fue tu último trabajo, más o menos en qué periodo y tus estudios. Eso es lo principal que yo voy a mirar. Obviamente, esto tiene cierta lógica y es porque yo estoy buscando a alguien que tenga ciertos conocimientos, que sepa de cierta especialidad, no sé, pues, no voy a reclutar astronautas para contratarlos de profesores, voy a reclutar profesores. Entonces yo voy a buscar esa información en el currículum, ¿ya? Luego voy a buscar ciertas palabras claves que coinciden con lo que yo estoy buscando. Siguiendo con el ejemplo de un profesor, a lo mejor yo necesito un profesor de matemáticas o un profesor que tenga especialización en algún idioma. Y yo voy a buscar el concepto matemáticas, voy a buscar el idioma que estoy requiriendo yo. Entonces, finalmente voy a gastar el tiempo en buscar información más que en leer todo el currículum. Entonces, a partir de esta idea, lo primero que podemos reconocer es que el currículum sí o sí tiene que ser breve, ¿ya? Porque en esos 6 segundos yo tengo que darle la facilidad al otro de que encuentre esos conceptos en este documento en solo esos 6 segundos. Si no los encuentra rápido, corre el riesgo de que esos datos no sean vistos. Por eso también es importante, y que es algo que les voy a repetir a lo largo de toda esta presentación, incluir elementos diferenciadores, conceptos que llamen la atención y que me diferencien a mí de los demás. Algún manejo de idiomas, alguna especialización técnica, algún manejo de software, de un lenguaje, o a lo mejor alguna experiencia muy específica, no sé, distintas características de acuerdo a cada postulación, yo de acuerdo al aviso o al cargo al que estoy postulando, que tengo que analizar qué pongo o qué hago relucir, pero tenemos que tener claro que sí o sí yo voy a tener muy poco tiempo para que ese archivo sea revisado o recibido, por ende no puedo mandar un currículum de 20 páginas. ¿Ya? Lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero un buen currículum ideal debiese tener solo una plana, perdón, me acaba de atacar algo desde el techo, un buen currículum debiera tener solo una plana y máximo 2, ¿ya? Máximo. A lo largo de toda su trayectoria debieran tener un currículum de máximo 2 planas, no pasarse nunca de eso. Y otro elemento que es importante que tengan en cuenta, y esto lo puse un poco para quitarme la culpa, porque los reclutadores en realidad no es que seamos tan malos, sino que además tenemos que revisar muchos currículum en ese periodo de tiempo que tenemos para llegar al candidato. Entonces, yo probablemente tengo más de una búsqueda al mismo tiempo, por cada aviso que yo publico, y consideren que no publico solo un aviso, sino que publico en varias páginas, voy a recibir más de 100 currículum. Entonces, haciendo cálculos rápidos, yo voy a tener que leer alrededor de 300 currículum más o menos, si es que lo publiqué en 3 lugares, por ejemplo. Entonces tampoco existe el tiempo, pues no es posible leer currículum largos, ¿ya? No es que solo seamos malos. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué, concretamente a lo que vinimos?
¿Cómo hacemos para tener un buen currículum y captar la atención de ese reclutador en los 6 segundos? Estos elementos que yo les menciono acá son los 5 grandes apartados que el currículum debiera tener, idealmente en este orden, pero no necesariamente, y se los digo al tiro, idealmente el punto 3 y 4 pueden cambiarse, ya puede quedar el punto 1, 2, 4, 3, 5 en ese orden, a medida que ustedes tienen más experiencia laboral, pero lo vamos a ver ahora en detalle para que no se enreden. Entonces, lo primero que debemos mostrarle a la otra persona es la información de contacto. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que esa persona, si le gusta mi perfil, si ese perfil calza con lo que esa persona está buscando, me pueda ubicar, ¿cierto? Y aunque ustedes no lo crean, a mí hasta el día de hoy me siguen llegando currículums sin datos de contacto, ¿ya? No sé cómo llamar a las personas que cuentan con las características que yo estoy buscando, no sé cómo escribirles, y muchas veces esas personas quedan fuera porque simplemente yo no tengo forma de ubicarlos, ¿ya? Consideren también que tengo que contactar a muchas personas y tengo muchas búsquedas, por lo tanto, tampoco tengo tiempo para estar buscando tanto a una persona. A lo mejor podría llegar al contacto, pero requiere mucha energía, y tengo otros currículum que sí me pusieron esa información. Entonces, voy a partir, obviamente, por la gente que sí puedo contactar. Y esto yo les sugiero que esté arriba, en el encabezado, a la vista, pero arriba, que uno lee, al menos en el occidente, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, que esté más o menos ubicado en lo que mi ojo va a encontrar primero. Y los datos centrales que deben ir aquí son tu nombre, obviamente, tu correo electrónico, tu teléfono actualizado y tu LinkedIn. Cualquier otro dato que ustedes puedan añadir puede ir también, no es necesario, esto no es una ley, no es que ustedes acá, por ejemplo, no puedan incluir el root. Si a ustedes les parece correcto, si por temas de espacio les conviene ponerlo ahí, pueden hacerlo. Pero los datos que yo les menciono son los mínimos, ¿ya? Y como un ejemplo, les puse acá una foto de una persona que este es el encabezado de su currículum. Entonces esta persona además, y es algo que a mí me acomoda mucho, que yo lo uso también en mi currículum, usó dos columnas, si se fijan, escribió a un lado su profesión, su nombre, y al otro lado los datos de contacto. Esto está súper ordenado, en la parte de arriba del currículum es muy fácil de encontrar, por lo tanto, y este es un ejemplo que yo doy siempre, hay ocasiones, sobre todo cuando estamos tratando con personas con poca experiencia laboral, en que yo no necesito personas con una gran trayectoria o que tengan grandes conocimientos especializados. A lo mejor, como en el caso del ejemplo, yo simplemente estoy buscando una persona que sea arquitecto, a lo mejor de la USACH. Entonces yo leí, quizás hasta un par de líneas más adelante de este currículum de esta chica que se llama Camila Arteaga, y a lo mejor con eso yo decido llamarla. Y a lo mejor yo no leí nada más, pero solamente llegué a la información necesaria y listo, la incluyo en el proceso y la contacto a su correo, su LinkedIn o su teléfono. Por eso también es importante que me pongan idealmente un solo teléfono, idealmente un solo correo, para que el contacto sea lo más directo posible, ¿ya? No me pongan ese correo que ustedes no revisan nunca, o no me pongan el teléfono en el que están a veces en algún horario. Pónganme el correo y el teléfono donde yo los voy a ubicar siempre, ¿ya? Es importante que yo los pueda ubicar, porque si no, ustedes pueden quedar fuera del proceso, ¿ya? Me imagino que este punto quedó claro porque no veo ninguna manito ni ningún mensaje del chat, así que sigo. Ustedes me interrumpen si tienen dudas. El segundo elemento que debe ir en un currículum y que a mí me parece que es de lo más relevante, de lo más complicado también, pero por otro lado, una vez que ya lo tenemos construido, es también lo más fácil de ir modificando, es el resumen o el objetivo, y que generalmente se ve como un párrafo que va luego de tus antecedentes o tu presentación, donde tú describes quién eres tú profesionalmente. Entonces este resumen es, como su nombre lo indica, un resumen de tu currículum, una presentación breve de no más de 5 líneas de quién eres tú, profesionalmente obviamente. ¿Qué se pone en este resumen? Que debiese ir, por ejemplo, si es que nos guiamos por este dibujito, debiese ir aquí arriba, ser como el párrafo descriptivo inicial. Lo que sugerimos en este caso es que este resumen, incluya tu profesión, tu ámbito de expertise, más o menos cuántos años de experiencia tienes, si es que la tienes. En caso de que no la tengas, también puedes contar
en qué has realizado tus prácticas, eso cuenta como experiencia laboral, o en qué te has especializado a lo mejor tomando electivos, pero la idea es que cuentes más o menos a qué te dedicas profesionalmente. Obviamente, entre más detalles puedan incluir, puede ser más interesante, ¿ya? Pero lo más relevante que debe ir aquí es tu propuesta de valor. ¿Con qué nos referimos a esto? A los elementos diferenciadores de los que yo les hablaba antes. Cualquier elemento que puede marcar la diferencia respecto a los otros candidatos con los que yo voy a estar compitiendo, entre comillas, en este cargo o en este proceso de selección. Y cuando estamos hablando de personas recién tituladas, ustedes me van a decir, pero ¿qué tanta experiencia voy a contar yo? ¿O yo no tengo experiencia? Bueno, y como les decía, prácticas laborales son experiencias, ayudantías son experiencias, y muchos de ustedes han realizado otros trabajos que a lo mejor no tienen que ver con la profesión que están estudiando, con la carrera, pero son experiencias laborales, ¿ya? Y ahí veo una pregunta en el chat. Ah, no, es Georgina, muy bien. La idea es que acá ustedes agreguen todo lo que los ha acercado al mundo laboral. ¿Y por qué incluyo otros trabajos? Les doy un ejemplo. Hay muchos de ustedes que probablemente, mientras estudiaban, a lo mejor estudiaban de día o trabajaban de noche o al revés, o a lo mejor trabajaban los fines de semana y su trabajo era empaquetador de supermercado, promotoras, meseros, bartenders, etcétera, que son los típicos trabajos que uno tiene mientras estudia generalmente. Todo eso es experiencia laboral. ¿Y por qué puede ser diferenciador? Es porque a lo mejor tú te titulaste con tu generación, se titularon, no sé, el mismo día 10 personas, obtuvieron el mismo título, tomaron los mismos ramos. Por lo tanto, ¿cuál es mi elemento diferenciador? Y ahí uno tiene que empezar a buscar. Y esa es la gran reflexión que hay que hacer cuando uno hace un currículum. A lo mejor yo hablo inglés y mis compañeros no. O a lo mejor, como yo les decía antes, yo trabajé los 5 o 6 años que duró mi carrera de empaquetador, y yo tenía que cumplir horarios, y yo tenía jefes, y yo tenía compañeros, y tenía clientes, algunos complicados, algunos más sencillos. Tuve distintas instancias que me expusieron al mundo laboral que otros no han tenido, y esos elementos son diferenciadores. Entonces yo acá tendría que incluir experiencias, años de trayectoria, conocimientos, idiomas, software, cualquier elemento diferenciador. Además, sugerimos que si tú tienes poca experiencia laboral, o sea, hasta 3 años, puedas describir cuáles son tus objetivos profesionales. Sobre todo los recién titulados, la idea es que cuenten en este resumen también cuáles son sus intereses, qué es lo que ustedes están buscando, porque, no sé, yo a lo mejor me titulé de ingeniero comercial y yo me quiero dedicar a la administración, pero mi compañero quiere dedicarse a las ventas, y esos dos resúmenes o esos dos currículums van a ser súper diferentes. Y acá les puse unos ejemplos para que ustedes los puedan ver. No se los voy a leer en detalle, pero intenté poner 2 ejemplos de cómo ustedes pudieran describir los objetivos profesionales. Entonces, a modo de ejemplo, un resumen podría decir, en mi caso, psicóloga con 10 años de experiencia laboral en el área de selección de personal, con intereses en, etcétera. Otra persona podría, por ejemplo, decir que es tecnólogo en mantenimiento industrial de la USAT, recién titulado, con manejo de un software y, no sé, nivel intermedio de chino mandarín, y su objetivo profesional es obtener una posición en el área de mantenimiento, etc. Acá esta persona habla, por ejemplo, de aportar a la mejora, formar parte de equipos, esos son sus intereses. La persona de más abajo, que es alguien más del área TI, habla que quiere estar en proyectos a la vanguardia tecnológica, y así uno va contando más o menos cuáles son sus intereses, pero esto es como más o menos debiese quedar un resumen. Y antes de pasar al siguiente punto, les cuento por qué a mí me parece que esto es lo más importante y lo más difícil, pero además lo más fácil. Me parece que es súper importante porque acá es donde yo tengo que hacer lucir mis antecedentes de la manera más precisa posible, porque es cortito. Pero además, es la parte que yo puedo modificar de manera más fácil cuando voy a postular a distintos cargos. La idea es que cada currículum que yo utilice sea diferente y sea adaptado a cada postulación. Pero como eso es complicado cuando uno está buscando trabajo activamente, o sea, yo a lo mejor me titulé y me dedico a buscar trabajo, eso requiere mucho tiempo. Entonces, es difícil ir modificando los currículums tan en detalle, pero el resumen es un apartado que ustedes pueden modificar fácilmente. Por ejemplo, como yo les di recién un ejemplo, un estudiante o un profesional que habla chino mandarín.
Ustedes me van a decir, no es tan relevante en Chile, no mucha gente habla chino mandarín, perdón, pero por supuesto, si postulo a una empresa china, o si postulo a Huawei, por ejemplo, es una gran empresa instalada en Chile, con cargos de todos los ámbitos, y ahí sí se valora el conocimiento de la cultura más asiática. Si manejas el idioma y es especial para el cargo ideal. Pero estos son los elementos que yo puedo ir modificando para ser más atractivo para la empresa a la que estoy postulando y para el cargo al que estoy postulando. El siguiente punto es educación o antecedentes académicos, y que son básicamente tus estudios, tus títulos. Y cómo se explican, así. Primero tengo que incluir cuál es mi título, qué estudié, y eso, aunque ustedes no lo crean, se le olvida a mucha gente. La institución y el periodo en el que estudiaron. ¿Ya? La idea es que pongan acá el título profesional, algún posgrado que puedan hacer después, pero esta es la información que sí o sí debe ir. Ustedes pueden añadir otra. Hay gente que, por ejemplo, después del título me pone el nombre de la tesis que hicieron. Ahí ustedes pueden ir agregando o sacando información, pero estos 3 datos sí o sí deben ir. ¿Por qué les hablo de sacar información? Porque ustedes se van a dar cuenta cuando hagan su currículum que es complicado hacerlo breve y tienen que quedar en 2 planas máximo, ideal solo en una. Entonces van a tener que ir jugando con los espacios y con qué información dejo y qué información saco. Con la experiencia laboral funciona más o menos igual. Ustedes tienen que indicar cuál es el nombre del cargo que ocuparon. ¿Ya? En este caso les puse un ejemplo de un reemplazo para que sepan que ustedes pueden usar estos paréntesis como para contar excepciones, pueden poner que a lo mejor esta fue su práctica, o a lo mejor el nombre del cargo es alumno en práctica, y ustedes vean cómo va mejor en cada caso, ¿ya? Porque hay casos en los que yo utilicé el nombre de un cargo, en otros casos era el practicante. Y luego esto sí hay que detallarlo un poquito más. Obviamente va el nombre del cargo, la empresa y las fechas en las que yo trabajé ahí, más o menos. Acá yo les puse con el mes, ¿ya? Pero no es necesario que vaya tanto detalle. Esto es lo ideal, pero también podrían poner desde el 2019 al 2020. Obviamente es mejor poner los meses cuando fue dentro del mismo año, ¿ya? Aquí hay alguien levantando la mano. Iván. Hola, buenas tardes. Sí Bueno, tengo una duda con respecto a la experiencia laboral. ¿Esto es solo experiencia laboral en el ámbito de lo que yo estudié o cualquier experiencia laboral? Porque como menciono antes, igual podemos hablar sobre experiencia laboral en sí, otro claro. ámbito, pero a modo de resumen. ¿Acá no lo pondría porque ya está en el resumen o igual lo pondría? No, mira, el resumen es donde tú debes ser más breve, así que ahí de repente te va a pasar que las otras experiencias laborales no te hacen mucho sentido o no son muy relevantes en el resumen. Y después, cuando uno va desarrollando el currículum, ahí es donde sí tienes que poner más detalle. Recuerda la lógica que hablamos al principio de lectura. Yo voy leyendo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, entonces voy a ver los antecedentes personales, luego veo el resumen y a lo mejor llegué hasta ahí. Pero a lo mejor no llegué hasta ahí, a lo mejor decidí ir a ver más detalle porque tengo dudas, entonces ahí voy a revisar en detalle la experiencia laboral, dónde fue, en qué periodo, qué funciones más o menos hizo. ¿Se entiende más o menos, Iván? Entonces, Sí, acá se tengo entiende. que poner todas mis experiencias laborales. Y otra duda, si tuve 2 cargos en la misma empresa, ¿pongo en el nombre del cargo los 2 cargos o lo hago separado? Mira, ahí la verdad es que da lo mismo. Yo creo que tiene que ver más con un tema de distribución en el espacio de la hoja y de cómo te está quedando de extensión. Puedes, por ejemplo, para seguir con el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, poner que en CMPC en este caso estuviste en este periodo y que, no sé, pues a lo mejor de septiembre a octubre fuiste planificador de mantenimiento, pero de octubre a la fecha tienes el cargo de supervisor, ¿ya? También puedes hacerlos como experiencias separadas, ¿ya? Así como poner nombre del cargo planificador, CMPC, fechas, y después hacer otro apartado donde diga supervisor, CMPC y la fecha. La verdad es que no quiero ser tan rigurosa con que deben ir en este orden o en esta. Yo les estoy dando los elementos mínimos, ¿ya? Ustedes después de esto pueden crear, pueden modificar, pueden poner en distintos espacios, jugar con el diseño, etcétera, ¿ya? Pero sí o sí, yo les sugiero que al menos hasta el 3er año de experiencia laboral dejen esas otras experiencias que tienen que ver más con, no sé, trabajos menos formales o trabajos que no tienen que ver con su especialidad. Luego, cuando ya tengan más experiencia, yo sugeriría hacer un currículum más especialista y dejar solo lo que tiene que ver con esa especialidad.
¿ya? Esta lógica es, Iván, porque la idea es que el currículum se enriquezca con estas otras experiencias, que hable de que tú sí tienes la experiencia de estar en el mundo laboral, pero luego va a ser más interesante que me hables, cuando tengas 10 años de experiencia, de tu experiencia técnica. ¿Te respondí bien, Iván? Sí, perfecto, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Gabriel, también tienes la mano levantada. Gabriel Martínez. Hola, sí, me quedó la duda con respecto a al punto anterior sobre la formación como académica. ¿Ya? Mencionabas que se pone como el título y todo eso, Uh-huh. pero me quedó la duda si además se agrega como la formación básica o la enseñanza media. No es necesario. ¿No es ¿Ya? necesario? No es necesario porque cuando tienes ya un título, se entiende que saliste de enseñanza media. ¿Ya? Ahora, si en enseñanza media obtuviste un título de nivel medio, ponlo porque es un título. Ya no lo olvides, puede ser enriquecedor. Hoy día me tocó entrevistar a una trabajadora social que antes tenía un título de administración y para el cargo al que estaba postulando era muy interesante que tuviera ese título anterior. Entonces, la enseñanza básica y media, si fue científico humanista, no es necesario que la pongas, puedes a lo mejor solo poner la media para indicar de qué institución saliste o algo así, pero no es necesario, ¿ya? Pero en caso de no tener el título todavía. Lo puedes poner en curso. Puedes Ya, poner que tú eres, no sé, tecnólogo en mantenimiento en curso, entre paréntesis en curso. ya, ¿Ya? ya, gracias. Nicolás, también tienes la mano levantada y enseguida voy al chat. Buenas tardes. Hola, Nicolás. Yo tengo una consulta principalmente con lo que es años de experiencia. ¿Ya? Por ejemplo, yo trabajé hace algún tiempo en una cervecería en el área de mantenimiento como pasante de confiabilidad. ¿Y tú estudias algo Dura- relacionado con mantenimiento? Claro, Ya. en mantenimiento. Ujú. Entonces la cosa es que yo estuve aproximadamente por 8 años, o sea, Ya. 8 años, 8 meses que diga, y yo no sé si, por ejemplo, yo ahora actualmente en mi currículum lo coloco como 8 meses de experiencia laboral, pero yo no coloco que estuve un año. Entonces yo no sé cuándo considerar que uno puede aproximar la experiencia laboral como un año. Sí, yo creo que ya estás lejos de los 6 meses, yo creo que a los 8 meses ya podrías empezar a redondear. Lo que es importante es que en el currículum no mientas. Entonces, pon alrededor de un año o cerca de un año, ¿ya? No me digas que tienes un año exacto, pero me puedes poner estudiante de tal carrera con alrededor de un año o casi un año de experiencia laboral. No, el currículum no es algo tan rígido. De hecho, hoy día se está usando que hablemos en primera persona, que yo hable de soy una profesional del área tanto. Entonces, la información, la verdad es que lo puedes poner como te convenga a ti, puedes contar tu historia como te convenga a ti, pero lo que yo les estoy contando son los elementos mínimos. ¿Ya? Ah, comprendo. Y por ejemplo, yo ahora estoy trabajando como ingeniero de proyectos, pero el proyecto como tal es como por 6 meses y posteriormente se va a ver la posibilidad de extenderlo o no. Uh-huh. Pero supongamos que dura 6 meses y yo generalmente he visto en las ofertas laborales que LinkedIn, etcétera, dice un año de experiencia laboral. Uh-huh. Por ejemplo, si usted revisara el currículum y yo pongo ahí que tengo 6 meses, ¿se podría considerar como adecuado para el cargo, sí, no? mira, es un punto que yo voy a tratar más adelante, pero sí, ya les voy a dar específicamente los datos para que ustedes sepan cuándo postular y cuándo no, pero, o mejor se los adelanto al tiro. Cuando ustedes ven un aviso y ese aviso ustedes cumplen con el 100% de los requisitos que dicen excluyente, pueden postular sí o sí, ¿ya? Si ustedes no cumplen con el 100% de los requisitos excluyentes, les sugiero que no postulen porque uno de verdad pone que es excluyente cuando de verdad no tengo otra posibilidad, ¿ya? A mí como reclutador me conviene encontrar gente, ¿ya? Usted póngase en el lugar de uno, a uno le conviene encontrar harta gente. Entonces, si yo pongo requisitos excluyentes que después me van a jugar en contra, la idea es no poner. Pero con los demás requisitos que no son excluyentes, cumplan con al menos la mitad, ¿ya? Si dice un año de experiencia y ustedes tienen 6 meses, postulen, ¿ya? Si dice 5 años de experiencia y ustedes tienen 6 meses, no postulen. ¿Se entiende? Comprendo. Perfecto. Me queda claro. Gracias. Y bueno, voy al chat rapidito. Las carreras inconclusas. 2 personas preguntan por eso. Yo sugiero que si de verdad la carrera inconclusa va a generar una laguna, o sea, a la persona que está leyendo el currículum va a decir, ¿y qué habrá hecho Luis en este currículum en esos 5 años? Yo lo explicaría y lo pueden poner tal cual como está, voy a volver atrás, en
no me deja volver atrás esto, ahí sí. Pueden ponerlo tal cual como están viendo ahora, pero entre paréntesis, en vez de poner periodista, pongan estudios de periodismo hasta tercer año o carrera inconclusa, algo así, ¿ya? Como les decía, sin mentir, pero dejando claro que esto no fue concluido. A veces incluso les sirve, ¿ya? Por ejemplo, estudié 4 años de nutrición, pero después me cambié a ingeniería comercial y hoy día estoy postulando en una empresa de alimentos. Es súper interesante haber estudiado 4 años de nutrición. ¿Se dan cuenta? Si no es relevante, si esa laguna o ese espacio que queda fue cortito, no es necesario que lo pongan, ¿ya? Tienen que ustedes ir diferenciando cuando el elemento, la información que yo quiero poner o sacar es realmente diferenciador, cuando me podría jugar a favor, yo lo pongo. Si después en el mismo ejemplo de esta nutricionista ingeniero comercial, voy a postular a otra empresa que no tiene nada que ver con alimentación y mis estudios de nutrición, la verdad es que valen cero en esta postulación, no lo pongo. Ya esa es la lógica que tienen que tener. Sobre los voluntariados, se los voy a hablar enseguida, así que ahí te respondo, Natalie. Y lo de los reemplazos, Claudia pregunta si es que ella ha tenido varios reemplazos y ¿cómo se ponen? Yo lo sugiero poner, como lo puse yo acá en la presentación, que se explique que es un reemplazo, porque eso explica por qué duró poco el trabajo, ¿ya? O por qué no fue de larga data, ¿ya? Así que, como preguntas tú acá, es mejor poner que fuiste un reemplazo si es que fue de corto plazo, porque además explica por qué saliste de ahí, ¿ya? Y finalmente, la carrera te dio una licenciatura adicional a tu título, lo puedes poner juntos o separados. Hay en ciertas carreras, como trabajo social, es interesante poner que tienes la licenciatura porque existe la diferenciación. Si tu carrera siempre va asociada a una licenciatura, no es necesario. Ya busquen en Google qué tan común es salir con licenciatura y qué tan no común. Hay carreras como psicología, por ejemplo, que creo que nunca se dictan sin licenciatura, ¿ya? Y la presentación va a estar publicada en va a estar el video en YouTube a final de la semana, ¿ya? Bueno, ahora continúo porque se nos va a ir el tiempo, pero gracias por sus dudas, me encanta que participen. Así que les termino de explicar cómo va la experiencia laboral, porque acá viene lo más relevante y lo más complicado. Hasta aquí poner las fechas era sencillo. Lo que viene ahora es lo más complicado, que son la descripción del trabajo y tus logros. Y acá es donde generalmente se confunde. Generalmente lo que la gente hace es ponerme qué hicieron, cuáles eran sus tareas, de qué eran responsables detalladamente, no sé, asistencia a reuniones, supervisar a no sé quién, revisar no sé qué cosa y crear no sé qué cosa. Acá lo que ustedes deben poner no es el detalle de las funciones. El detalle de qué hiciste yo te lo pregunto en una entrevista. Acá ustedes me deben describir en 2 líneas, muy cortito, de qué se trataba este trabajo, de qué eran responsables, y es más fácil aún si ustedes piensan para qué existía ese cargo en esa empresa, ¿ya? Por ejemplo, estar a cargo de la supervisión de los planes de mantenimiento, en este caso. Y luego, lo que ustedes tienen que hacer es, especialmente en las experiencias más recientes y las más relevantes para el cargo que ustedes postulan, poner logros. Logros numéricos o logros no numéricos. Si tienen el logro con números como esto, reducir el 5% de los costos, intenten ponerlo. Porque hay muchos ingenieros dando vueltas y son muy asiduos a los números, así que es muy fácil que llamen la atención los números en un currículum. Pero de repente hay logros que no son tan cuantitativos, como por ejemplo la realización de relatorías de cursos. Consideren que esto fue un reemplazo, fue cortito el periodo, entonces esta persona, eso sí fue un logro en ese periodo, ¿ya? Algún reconocimiento, algún premio, alguna asignación, algún proyecto importante debido a tu buen desempeño, las evaluaciones de desempeño realmente tienen nota, etc. Luego vienen los otros apartados que yo les mencioné, que estos ya son un poquito menos rigurosos, son más fáciles de poner. Todos los otros cursos, todos los otros estudios que no otorgan un grado deberían ir en otro apartado. Idealmente, si es que tienen un cursito por ahí, pónganlo en formación académica para ahorrar espacio, pero si tienen varios cursos, hagan un apartado y se ponen así igual, el nombre del curso, la institución y al menos el año en el que fue cursado, ¿ya? También información relevante que podría ir acá son las horas de duración del curso, si es que tienen ese dato, ya sobre todo cuando postulan a cargos públicos, es súper importante ese dato, pero más o menos debiera ir así. Voy al tiro al chat a responder dudas, pero el último apartado, y acá respondo a Natalie, creo que era la que me hizo la pregunta de los voluntariados. El punto 6 acá es una puerta abierta a la creatividad.
los 5 puntos que yo les nombré, datos personales, resumen, antecedentes laborales o experiencia laboral, antecedentes académicos o estudios, y otras certificaciones o cursos, sí o sí deben ir, ¿ya? Si no tienen otras certificaciones o cursos, obviamente no va a ese apartado, pero la idea es que ustedes intenten llenar todo esto. Luego de eso, ustedes pueden crear el apartado que quieran, ¿ya? El currículum no es algo rígido y que debe hacerse como la ley dice. El currículum es algo que tiene ciertos lineamientos, ya como para que les vaya bien, pero no es una ley. Entonces acá ustedes pueden hacer otros apartados. Y por ejemplo, Natalie, discúlpame si te estoy cambiando el nombre, pero creo que fue Natalie. Si tuviste 3 voluntariados, yo haría un apartado que diga voluntariados o actividades voluntarias, porque es harto, sobre todo cuando tienes poca experiencia laboral, en los voluntariados o todas las otras actividades como de algún tipo de ayuda social o actividades deportivas, son enriquecedoras y son diferenciadoras. ¿Por qué? Puedo tener a 2 ingenieros comerciales postulando a ser, no sé, administrativo en Techo para Chile, por ejemplo, o Fondo Esperanza, o cualquier fundación o ONG por ahí. Y estos 2 son ingenieros comerciales, tienen que saber de administración, no tienen por qué saber de voluntariado. Pero a ustedes les parece que una persona que hizo 18 voluntariados versus una que hizo ninguna, calza mejor con la cultura de una empresa con orientación social o no? A mí me parece que es posible que esta persona haya desarrollado habilidades que tengan que ver con más o menos la cultura y el foco de la organización, como un Techo para Chile, por ejemplo. Perdón, se llama Techo ahora la institución. Son teorías que yo voy a hacer. Igual si me pone alguien actividades deportivas, a lo mejor fui capitán de fútbol de la USACH y en el colegio fui capitán de voleibol, a lo mejor fui campeón nacional de algo, todo eso se pone, y si es harto, lo pueden poner en un apartado. Si no, incluso ustedes podrían hacer un apartado, como dice acá, que dice información adicional y añadir todos los datos que no le entraron en otro lado. ¿Ya? Pueden poner otros datos personales, actividades extraacadémicas, links, por ejemplo, en el caso de que sean diseñadores o carreras que tienen como productos creativos, publicidad, no sé, hay otras carreras que tienen como books, como carpetas de proyectos, pueden poner acá el link de sus proyectos. Voy al chat antes de la mano de Nicolás. Ahí te respondieron el curso no tiene directa, si el curso no tiene directa relación con el trabajo a postular, yo sugeriría que si les cabe por espacio, lo pueden dejar, si no, lo saquen. Ese es el tipo de elemento que yo tengo que decidir, esto lo puedo sacar, porque no es relevante para el cargo, ¿ya? No sé, pues si yo hice un curso de cocina y soy acá eléctrico, por ejemplo, claro, no va a ser muy relevante, pero a lo mejor estoy postulando a trabajar con cocinas, así que ahí hay que pensarlo. Si he participado como expositor en seminarios, lo puedes poner como participación en seminarios. Ya puedes hacer un apartado número 6 que diga eso. ¿Ya? Si son solo algunos, yo sugeriría ponerlo como información adicional, porque no es un curso del que tú estudiaste, es un curso que tú hiciste. Te lo puedes poner como relatorías quizás, pero es importante ponerlo. Y Nicolás Troncoso, levantaste la mano. Cuéntame. Sí, me surge una duda con respecto al apartado 5. Ya. Lo que pasa es que hace un tiempo atrás una señorita, bueno, estaba en el proceso de buscar trabajo también y me preguntó si yo tenía cursos o certificaciones, y yo le dije que en la empresa donde yo había estado tuve varias capacitaciones como tal, pero no tengo cómo demostrar que las tengo. Entonces, ahora porque me no viene tienes la como duda un certificado final. Claro, entonces me viene la duda si es que yo pongo eso o no en el currículum, porque realmente yo no tengo cómo certificar que realmente me dieron esas capacitaciones. Mira, yo lo mencionaría quizás, tienes 2 alternativas. Una, ponerlo en cursos y certificaciones, pero entre paréntesis poner sin certificado, ¿ya? Porque, por ejemplo, estoy pensando hoy día existe una página que no sé si la conocen, pero se la doy como dato, Coursera, que está asociado a Sense incluso, donde tú puedes tomar el curso completo y pagas si es que quieres el certificado, si no, te quedas así nomás, no pagas nada y el curso es gratis. Esos conocimientos igual son enriquecedores, entonces tú tienes 2 opciones, lo pones como curso pero explicas que no tienes el certificado, o lo pones como información adicional como otros conocimientos. Y ahí puedes poner que hiciste el curso de esto, pero no tienes el certificado. ¿Ya? Comprendo, gracias. Perfecto. Bueno, y sigo porque la idea es que ustedes puedan ver un currículum más o menos completo. Franco, mientras cambio de lámina
Cuéntame Yo tengo una consulta. Sí. En verdad, o sea, yo fui voluntario bombero, actualmente ya no. Pero, Ya. por ejemplo, a mí en general me han dicho que no es buena idea como poner que uno es voluntario bombero como cuando está activo, por ejemplo. Pero luego después sirve, por ejemplo, los cursos que uno haya hecho por el tema del liderazgo, Sí. como trabajar bajo presión y esas cosas. Franco, tienes toda la razón y me he enfrentado a la situación en mi experiencia, así que, Generalmente no los mira, contratan por lo mismo, por ser voluntario, por ejemplo. sí, Porque no, Franco, que esto mira, que... yo ahí voy a ser súper sincera, tienes razón, ¿ya? No es que los bomberos sean discriminados, ya no es, no, yo diría que no es un tema de discriminación que pase mucho, pero sí a mí me ha sucedido que en empresas, por ejemplo, donde requieren a alguien así 24/7, como, no sé, de repente en mantenimiento, por ejemplo, hay una persona que tiene que estar solo para emergencia y que, claro, como que dicen, este bombero le va a dar prioridad a eso, ¿ya? Entonces yo te sugiero a ti personalmente que pienses a dónde vas a postular para ingresarlo o no, ¿ya? Lo que sí puedes poner como otros cursos, si es que es relevante para la postulación, son esas capacitaciones que tú me dices que tienes y esas están certificadas. Bomberos te puede dar un certificado que dice que tú tienes esa certificación. Como de repente estas cosas como de... ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero estos ejercicios como de resucitación, como de primeros auxilios, todo eso puede ser relevante en una planta productiva, por ejemplo, ¿ya? Pero creo que tienes que evaluar a dónde estás postulando, a qué cargo estás postulando y qué tan en contra podría jugar el que tú tengas que cumplir con turnos, porque finalmente ese es como el problema de los Claro, por eso bomberos. yo preguntaba, por ejemplo, yo hoy en día yo no soy activo, entonces como que no... ¿Sería Pero beneficioso? Ya, sí. entonces yo lo pondría como ex funcionario de bomberos, que quede claro que tú ya no Ya. vas a hacer nada con bomberos, Sí, digamos, ¿ya? sí. Pero que quede bien claro que es ex funcionario, así que ahí jueguen con ese tema de las negritas o La negrita, subrayados, sí. que se note, ¿ya? De Ya, hecho, vale, muchas gracias. al final de ex voluntario, a lo mejor puedes poner entre paréntesis, retirado desde el 2015. Como que quede clarísimo que no eres bombero, pero sí es importante el conocimiento que adquiriste, así que ahí ve cómo te juega, pero deja claro que ya no eres bombero, ¿ya? Y si Muchas los gracias. demás quedan con la duda de que son bomberos, revisen a qué están postulando, piénsenlo bien, ¿ya? Yo creo que es súper enriquecedor por todo esto de los cursos, del trabajo en equipo, del responder bajo presión, etcétera, etcétera, y un montón de etcéteras, pero hay ocasiones en que el tema de tener turnos o tener que cumplir con estas emergencias y que por ley tenés permiso para salir, digamos, puede ser complicado. Entonces eso sería interesante que lo muestren en una entrevista antes del currículum. Recuerden que el currículum nos abre puerta a la entrevista, ¿ya? Bueno, y para ir cerrando, porque no me quiero extender mucho, tips generales. Ya hablamos de que el currículum tiene que ser de máximo 2 planas y, chicos, de verdad, máximo, pero máximo, no sé cómo exagerar más, pero máximo 2 planas. No existe la posibilidad de que sea de 3 planas, ni una línea en la tercera plana. No debe llegar una tercera hoja. Ya eso sí es ley. Una plana es ideal, muy ideal. Pero sinceramente a mí me ha costado hacer mi currículum de una plana, el mío tiene 1,5. Y eso es lo que yo he logrado. Y trabajo en esto. Así que casa herrero, cuchillo y palo, por eso les digo que es más difícil hacerlo de una plana. Pero si pueden, y como yo he visto que se puede, jugando con diseños, ¿ya? Si tienen por ahí habilidades de diseño, les va a venir súper bien, pero yo que no tengo, a lo mejor se me notó en la presentación, de hecho espero que no se me note tanto, a mí me cuesta, y la idea es que ustedes tengan un currículum, y esto es súper importante y creo que no lo puse entre los tips, que ustedes tengan un currículum que ustedes puedan manejar, ¿ya? A mí me ha pasado que en ocasiones alguien conocido, un diseñador o algo así, me ayudó a hacer el currículum y me hizo un formato hermoso, con colores, todo muy bien diseñado, se imprimía, quedaba hermoso. Pero cuando yo tuve una experiencia laboral extra o hice un cursito y lo quise agregar, se me desconfiguró todo, quedó horroroso. Y ese currículum a mí no me sirve. Ya, a mí como persona no me sirve tener ese currículum. Ese no puede ser mi currículum, porque yo tengo que ser capaz de poder modificarlo, agregar experiencia, sacar experiencia, mover el resumen, poner otro dato más arriba, mover un dato más abajo. Entonces, sí o sí, el currículum tiene que ser manejable por ustedes, ¿ya? ¿Es recomendable que el certificado de título esté en el currículum? Pregunta acá Jorge. No es recomendable. Y se los voy a mencionar enseguida, pero yo les sugiero que no agreguen nada que no se les ha pedido, ¿ya? Cuando le pidan el certificado de título lo envían. Si no, no, porque además el certificado de título es un documento igual personal y relevante que puede ser falsificado. Yo les sugiero que no lo envíen, ¿ya? Con foto, sin foto, preguntan acá. Va por acá también el tip, pero yo recomiendo que sin foto. Principalmente porque ocupa espacio.
Ya ese es mi principal argumento para no poner foto, pero si ustedes quieren ponerla y consideran que tienen el espacio, no está mal, ¿ya? La foto es ilegal pedirla, pero no es ilegal mandarla, ¿ya? Ahora, un elemento que hay que considerar también es que de repente la foto me puede jugar en contra, ¿ya? Yo no sé quién va a ver el currículum, cómo piensa esa persona, qué tan discriminador o no discriminador puede ser. Pasa, ¿ya? Entonces, tenemos que estar abiertos de mente y saber que yo voy a enviar el currículum y después hay incertidumbre. Entonces yo sugiero que si ustedes consideran que la foto por alguna razón de verdad es favorecedora para el cargo que están postulando, por ejemplo, si voy a postular a ser actriz o si voy a postular a ser modelo, es muy posible que la foto sea ultra necesaria. Pero si no, yo creo que en la mayoría de los casos no es necesario. Si las referencias que tengo en mi currículum de una antigua práctica se cambian de trabajo, ¿existen problemas en añadirlo? Las referencias es importante contar dónde trabajaron contigo, con el dueño del currículum, no dónde están ellos ahora, ¿ya? Así que es importante que las referencias se agreguen solo si se las pidieron, si no, no se ponen en el currículum, y que tengan datos de contacto actualizados. Si la persona cambió el celular, es importante que yo lo cambie, ¿ya? Pero no es necesario que yo cuente la vida de la otra persona en mi currículum, ¿ya? Y después hay otra pregunta de Natalia, ¿cuál es el tiempo de espera que puede haber luego de que haya un contacto de un reclutador para saber si aún sigo presente en el proceso? Ya, esto pasa muy seguido. Natalia dice que no tiene muy clara la noción de cuánto duran los procesos. En general, los procesos de selección yo diría que duran un mes, es como el promedio, ¿ya? Ahora, es un mes desde que a mí como reclutador me dijeron que tengo que buscar a esa persona hasta que la encontré o entregué una terna por lo menos. Entonces, yo les diría que esperen un mes y después de eso ya como que pueden perder las esperanzas. Si no los han llamado en un mes, yo diría que o el proceso se congeló o contrataron a otra persona y no me avisaron, algo pasó, ¿ya? Pero un mes es como un periodo normal para esperar, ¿ya? Es recomendable agregar el link con la certificación de un curso realizado en una plataforma online. Si te cabe, ese es siempre el criterio. Si te cabe, puede ser, si no, no hay problema, ¿ya? Ustedes lo pueden añadir si les parece relevante, o pueden incluso poner al final, a lo mejor, un link donde tengan todos los certificados si es que quieren. Pero yo sugiero no añadir ningún tipo de certificado si no se los han pedido, ¿ya? Y lo de que me están preguntando acá si se puede hacer el currículum en Canva, si tú lo manejas, esa página o a cualquier otro software, lo puedes hacer. Lo importante es que tú, como dueño del currículum, sepas modificarlo y arreglarlo cada vez que tengas que agregar algo, porque el currículum es algo dinámico que va cambiando en el tiempo cada, no sé, cuando uno está buscando trabajo cambia bien seguido, después cuando uno ya se queda un rato en el trabajo deja de cambiar, pero hay que estar actualizando los estudios, así que yo añadiría certificados solo si es que me los piden y usaría páginas para hermosearlos, como dice por ahí, solo si es que yo las sé manejar, si no, prefiero quedarme con un currículum sencillo en Word, ¿ya? Rafael dice, ¿es verdad que uno debe tener un currículum en formato Canvas o con formato bonito? No, deberías tener, a ver, en cuanto a la sobriedad o al look, que voy a pasar más adelante, más rápido, por eso que ya lo tenía anotado, pero en cuanto al look, yo sugiero cierta sobriedad, ¿ya? Que no sea fome, ¿ya? A ver, si yo hago un currículum en Word, en blanco y negro, puedo usar cuadros de texto, líneas, formatos de letra, negritas, subrayados, etcétera. Entonces, que sea más o menos, obviamente, ordenado, que se vea limpio, que se vean, no sé, los textos justificados con las alineaciones correctas, pero puedo quedarme con eso, ¿ya? Ahora, si yo soy diseñador, si yo soy, no sé qué otra carrera, pero carreras que tengan que ver con creatividad, yo esperaría en realidad que el currículum sea un poquito más dinámico, quizás que tenga un poquito más de color, que sea un poquito, que juegue con el diseño de los espacios, como que maneje un software un poquito más complejo que Word, ¿ya? Pero no es necesario que el currículum tenga un gran diseño. Ya, lo importante del currículum es la información, y si yo tengo que elegir entre ponerle mucho diseño y sacar información o hacerlo más sencillo para poder dejar más información, yo personalmente como Verónica, yo opto por eso para mi currículum. Yo opto por la opción más sobria y fome, pero que me permite poner más información, ¿ya? Ahora, si a ustedes todavía les sobra espacio en el currículum, ideal, jueguen con el diseño, hagan algo más moderno, porque la idea es expresarse también a través de este currículum. Entonces, si ustedes
tienen esas habilidades, muéstranlas, ¿ya? Si a mí me llega un currículum muy bien manejado, con, no sé, que necesito algún software o algo así, yo voy a pensar que esa persona, por ejemplo, quizás hace buenas presentaciones. Y casi todos los trabajos tienen que hacer presentación. Entonces, más o menos es así como uno va pensando, ¿ya? ¿Es importante el tamaño de la letra y la fuente? Pregunta Carlos. Es importante, pero no hay una ley. Yo solo sugiero que la letra no sea más chica que 10. 10 es como lo menos legible, ¿ya? Menos de 10 como que ya hay gente que no ve. Entonces consideren eso. Piensen en si yo imprimo este currículum, ¿la letra me queda legible? ¿Sí o no? Eso es como el criterio que tengo que tener, ¿ya? Y otra pregunta, realizo cursos en Udemy y en Nueva Abierta. Muy bien, esos son las certificaciones, son agregados en competencias laborales y certificaciones. No entiendo tu pregunta, Richard. Te pediría que me la expliques mejor para volver a leerla mientras yo sigo con los tips. Bueno, hablábamos de que el currículum sea corto. Es muy importante la redacción y la ortografía. Les sugiero que no envíen un currículum sin revisarlo y idealmente pídanle a alguien que lo lea. No importa que sea alguien que sepa de currículums, alguien que tenga buena ortografía para que no se les pase nada. ¿Por qué? Porque estoy hablando con estudiantes de la USACH y se espera que un profesional o un tecnólogo tenga una buena ortografía, ¿ya? Porque esa persona va a mandar correos a mis clientes, se va a contactar con mis colaboradores, se puede mandar una embarrada importante, tengo que cuidar mi imagen como empleador. Entonces, la redacción de la ortografía es importante. La imagen, ya lo hablamos, esto de que sea manejable, que idealmente sea bonito, pero debe ser ordenado y limpio el look, pero que sea manejable por ustedes es lo más importante. Con aspectos éticos me refiero a lo que les decía antes, no mientan en el currículum, ¿ya? Hay formas de, como hablábamos antes, a lo mejor yo no tengo un año exacto de experiencia, pero tengo 9 meses, puedo poner con cerca de un año, ¿ya? Si tengo 6 meses de experiencia, yo pondría con 6 meses de experiencia, porque justo la mitad estamos, pero si ya me pasé los 6 meses, yo puedo poner con aproximadamente un año. Eso no es una mentira, es aproximadamente un año, 9 meses, ¿ya? Entonces, no mientan en, no sé, por qué salieron de una empresa, es demasiado fácil averiguarlo. No mientan en el periodo que duró un trabajo, porque es demasiado fácil hoy día googlear a la empresa, llamar por teléfono, uno tiene contactos. Entonces, no mientan porque si alguien los pilla en una mentira, van a quedar fuera del proceso, incluso pueden ser desvinculados una vez que ya quedaron en el trabajo. Richard, ¿en qué parte del CV deben ser agregados los cursos en Udemy y en U Abierta? En el punto 5, en otros cursos o otras certificaciones, ya en otros estudios, que no es formación académica donde va tu título profesional, algún magíster o algo así, sino en otros estudios y cursos. Y como hablábamos, si tienes el certificado, lo dejas tal cual, y si no tienes el certificado, puedes poner entre paréntesis, curso finalizado sin certificado. Y luego había otra pregunta de el tamaño de página que se recomienda, carta. Siempre la hoja carta es lo más universal, así que A4 o carta es lo sugerido. Bueno, y siguiendo con los tips, la información que va en el currículum es, estoy respondiendo a la Richard ahí que me respondió en el chat, la información que va en el currículum es la más relevante para el cargo al que ustedes están postulando, ¿ya? Entonces ahí lo que hemos hablado todo el rato, experiencias que no sean relevantes las puedo sacar, cursos que no sean relevantes los puedo sacar, conocimientos no relevantes los puedo sacar, pero hay que pensarlo bien, qué es relevante y qué no. El ejemplo que les di antes, si yo hablo chino mandarín y estoy postulando a, no sé, a una empresa que no tenga nada que ver con chino mandarín, probablemente no sea un elemento diferenciador y yo lo puedo poner al final como otros antecedentes por si a alguien le llama la atención, pero no es relevante realmente. ¿Ya? Entonces, si me pasé a la tercera plana porque dejé chino mandarín, saco chino mandarín si no es relevante. Pero si estoy postulando a una empresa china donde se va a valorar ese conocimiento, pues lo dejo. ¿Ya? Y tengo que sacar otra cosa para quedar en las dos planas. Y bueno, destacar logros y experiencias relevantes, yo creo que también quedó claro. Es importante que yo cuente cualquier elemento diferenciador. Esa es la palabra que tienen que quedarse con ella en la cabeza, elemento diferenciador. ¿Ya? Si yo hice 5 prácticas, las puedo poner una por una, o a lo mejor pongo prácticas, y pongo que la una fue en tal lugar, la 2 acá, así como puedo ir resumiendo, puedo ir apretando, pero vean qué logros y experiencias son relevantes para este cargo y déjenlas. Acá les dejo un ejemplo que lo vamos a revisar rapidito, que creo que es
la parte donde todo se complica más, que es cómo se cuenta la experiencia laboral. Les puse un ejemplo de un profesor o profesora que contó de dos maneras cómo hizo su práctica. ¿Ya? La primera es mucho más cortita. Es la misma práctica, si ustedes se fijan ahí, debo reconocer que cometí unos errores con las fechas, pero la idea es que sea la misma práctica. La primera, no se las voy a leer en detalle, pero la primera es muy resumida, un poco menos ordenada que la segunda, y la segunda ocupa un poquito más de espacio. Entonces acá, yo cuando he preguntado anteriormente en talleres como este, tengo público dividido. Algunos piensan que el primer ejemplo es el mejor, algunos piensan que el segundo ejemplo es el mejor, ¿ya? Lo que yo les sugiero es que lleguen a un punto más cercano al segundo ejemplo, ¿ya? Esto primero, visualmente, me es mucho más fácil de leer. Yo rápidamente veo el nombre de la institución, el cargo que ocupó y el periodo, ¿ya? Muy rápidamente, además, mis ojos se van a este número 6, ¿ya? Que es la nota con que fue aprobada la práctica, que es bien distinto a decir terminado satisfactoriamente. A mí, personalmente, me da la sensación que el primer ejemplo está como hecho a la rápida y el segundo tiene como dedicación. En el segundo, además, cuento detalles que son relevantes. Por ejemplo, acá dije que observó clases, que planificó clases con y sin supervisión. En cambio, acá digo que preparé y dicté clases a tales cursos, que me tocó hacer observación a estos otros cursos, que mis objetivos eran más o menos esto. Suena más rico el segundo ejemplo, ¿cierto? Te respondo al tiro, Jaime, en el chat. Entonces yo les sugiero que su experiencia laboral sea contada de esta manera, ya el segundo ejemplo, perdón, el cursor ahí no se me vio, de esta manera, con más detalle, con más orden, y quizás lo que podría corregir yo acá es que este parrafito debiera ser más cortito, una línea menos sería ideal, y esto podría solucionarse haciendo esto como un punto aparte, ¿ya? O sea, perdón, un punto seguido, subiéndola a la otra línea. Ahora, esto a mí en una hoja normal me quedaba de 2 líneas, ¿ya? Pero la idea es que sea breve y sea contado de manera ordenada. Antes de seguir, en el chat Jaime pregunta, respecto a la ortografía, ¿se sugiere escribir con tercera persona? Mira, es una buena pregunta, Jaime, así que súper bien que me la hayas hecho. Antes se sugería hacerlo en tercera persona. A eso se refiere Jaime, que el currículum se cuenta como que no fuera yo. Es como, yo estoy hablando como de un producto o de un otro. Entonces yo en mi currículum yo contaba profesional del área de la psicología organizacional, dedicada a no sé qué. Después, en mi experiencia laboral, yo ponía, no sé, psicóloga del proyecto BNA de la USAT, y yo describía a cargo de, como que yo no estuviera hablando de nadie personalmente. Esto se ha ido como modernizando, los currículum pasan por modas, hay como épocas en que ciertas cosas están de moda. Y actualmente se está empezando a poner de moda, yo diría, el hacer los currículum en primera persona, ¿ya? A mí, que soy más vieja, me da como cosita, ¿ya? A mí me suena raro hacer el mío en primera persona, pero no me suena raro cuando me llega algún currículum de esa forma, sobre todo cuando es alguien más joven. Así que si ustedes se atreven y hacerlo en primera persona y contar, no sé, pues, soy egresado de la USAT, tengo 5 años de experiencia, me dedico a... No hay ningún problema y en empresas más modernas podría ser bien visto, ¿ya? La verdad es que esas son tampoco cosas tan relevantes, nadie los va a discriminar o no los va a llamar porque el currículum está en primera persona o tercera persona. Lo relevante del currículum es la información, el contenido, y yo voy a revisar si calza con el perfil que yo estoy buscando o no, ¿ya? Así que no se compliquen con cosas como esa, ya no sufran por no saber si cierto elemento que a lo mejor no es tan relevante debe ir o no. Piensen en qué es relevante, qué no me puede faltar, y después empiezo a borrar a lo mejor lo que me sobra, ¿ya? Más currículum, perdón, más preguntas. ¿Debería tener mi currículum en inglés también o solo para postulaciones internacionales donde lo pidan? Solo para postulaciones internacionales donde lo pidan, ¿ya? O si tú postulas a un cargo que está todo hecho en inglés, generalmente te dicen abajo que solo serán recibidos currículum en inglés o te piden directamente el currículum en inglés, ¿ya? Pero yo te sugiero tenerlo, ¿ya? Para que sea más fácil, no tengas que hacerlo todo cuando se te cruza una postulación en otro idioma. Pero no es necesario enviarlo si es que no te lo han pedido.
Otra pregunta. Un amigo siempre me dice que me tengo que vender en un CV. No me gusta el término, pero es tan así. Es así, pero el concepto es feo, Carlos, yo te entiendo. Suena como que yo fuese una cosa que tengo que vender. Y para pensarlo más amigablemente, quizás puedes pensarlo con el concepto de marca personal, que es más bien hacer un poquito de marketing tuyo. ¿Ya? No lo veas como que te tienes que vender y... Mira, no sé cómo explicarlo, pero creo que te entiendo. A mí me da la misma sensación el concepto. Pero sí hay que venderse, en el sentido de que hay que mostrarse, hay que lucirse. Ya eso es, hay que lucirse, hay como que brillar en el currículum. Cuando yo mando mi currículum, le estoy diciendo a esta persona, mira toda esta información que a ti te puede servir en ese cargo que tú tienes ahí vacante. ¿Ya? Entonces tengo que, en ese sentido se dice vender, tengo que hacer que le llame la atención al otro. ¿Y cómo hacer llamar la atención? Con datos concretos, con mis estudios, con mis cursos, con mi manejo de software, con mi manejo de idiomas, con mis otras experiencias anexas, o a lo mejor con mi título del liceo, no sé, en cada cargo es diferente, ¿ya? Pero sí hay que venderse, ¿ya? El concepto es lucirse, demostrar tus capacidades, en ese sentido es venderse, no es que tengas que, bueno, una buena venta no debiera mentirte tampoco, cuando tú tienes un buen vendedor te ofrece las características del producto, no sé, si voy a comprar, no sé, un celular, me dicen que el celular, que la pantalla mide no sé cuánto, que tiene tal capacidad, y ahí me están vendiendo el producto. Yo tengo que hacer lo mismo, contar cuáles son mis características, contar por qué te podría servir, por qué tú me quieres a mí en tu empresa. En ese sentido es venderse. Y Hugo pregunta, en este aspecto, ¿es recomendable agregar una descripción sobre mí más allá de los datos de contacto? Yo no lo recomiendo tanto simplemente porque ocupa espacio, ¿ya? Me imagino que te refieres a cuando la gente pone un párrafo que dice, no sé, soy altamente proactivo, trabajo en equipo y se tiran flores, digamos. Yo sugiero, quizás en el resumen, poner algunas características, pero 2 o 3, ¿ya? La instancia para demostrar tus destrezas más blandas es la entrevista, ¿ya? El currículum, recuerden cuál es su objetivo, que es abrirte una puerta a una entrevista, generar una primera impresión. Y es más bien de antecedentes duros, ¿ya? Entonces, en el resumen, luego de que yo hablé de mi experiencia, de mis estudios, de cuáles son mis objetivos profesionales o mis intereses, entre medio o al final yo puedo poner, me destaco por ser altamente responsable y disfruto del trabajo en equipo. Con 2 o 3 características basta, no creo que sea enriquecedor para un currículum y creo que ocupa espacio nuevamente el poner una lista de mis cualidades que yo considero que tengo, porque eso va a ser evaluado en una entrevista, ¿ya? Y bueno, los errores más comunes, pero que esto reitera un poquito lo que hemos hablado, para ir cerrando ya, un currículum muy largo es uno de los errores más comunes, incluir datos no requeridos, que es lo que yo les decía antes, si es que les piden ciertos datos, añádanlos, como las pretensiones de renta, las referencias, el estado civil, o la carta de presentación, que en realidad cada vez se usa menos, pero si se la llegan a pedir deben ponerla. No es necesario que ustedes siempre tengan estos datos, ¿ya? Ahora, ninguno de estos datos les va a jugar en contra si ustedes los ponen, ¿ya? Pero es uno de los errores más comunes y quita espacio, hace más difícil el currículum. Los errores ortográficos, el 40% de los currículum tienen errores ortográficos. Le llamé horrores ortográficos, eso se llama lapsus linguae en psicología. Pero sí, son horrores ortográficos de repente. El 40% es harto, ¿ya? Así que consideren que tenemos que salir de ese 40%, tenemos que ser del otro 60%, porque en este nivel de profesionales ya no se esperan las faltas ortográficas. Uso de siglas o abreviaturas no conocidas, y ese también es un error, y acá siempre cuento el mismo ejemplo porque me pasó. Conocí a una persona que trabajaba en Bata, esta tienda de zapatos, ¿ya? Pero la empresa Bata se llama de otro nombre, o a lo mejor en esa época tenía otro nombre, no era Bata nada más. Y esta persona en su currículum tenía una gran descripción de que había trabajado muchos años en esta empresa, pero no me acuerdo cómo se llamaba, pero era, pongámosle, no sé, JR Comunicaciones, o sea, una cosa que a mí nunca se me ocurrió que podía ser Bata. Yo me enteré de eso en una entrevista porque otra persona la seleccionó, pero yo siempre me quedé pensando, si yo no hubiese sabido que esta persona trabajaba en Bata, a mí no me hubiese interesado tanto ese currículum, ¿ya? Y se lo mencioné a ella y creo que es súper importante. Entonces, si yo trabajo en una empresa cuya sigla, al yo ponerla en Google, no me aparece en el primero o en el segundo resultado, pongan el nombre completo.
Por ejemplo, ustedes estudian en la USACH. Esa es una sigla archiconocida, ¿ya? Si yo pongo USACH en Google, me aparecen 20 páginas de la USACH. Así que queda clarísimo que el siglo es... Si yo trabajo en JP Comunicaciones y nadie sabe qué empresa es, yo sugiero que entre paréntesis pongas Bata. O a lo mejor que pongas Bata entre paréntesis JP Comunicaciones, ¿ya? Muchas veces pasa que a mí me contrata una empresa, pero yo trabajo para otra. Por ejemplo, me contrata Adecco, que es una empresa de servicios transitorios, y me manda a trabajar a CMPC. En ese caso, yo puedo poner CMPC entre paréntesis contrato por Adecco, ¿ya? No tengo que poner que trabajo en Adecco porque yo no trabajo para Adecco. Y así, las siglas, revísenlas en Google, si son conocidas, las pongo, si no, pongo el nombre completo. Información poco veraz o inconsistencias, porque lo que les decía antes, es muy fácil pillar hoy día a un mentiroso, así que tengan cuidado, porque eso sí que los deja fuera de un proceso. Datos desactualizados, me refiero especialmente a los datos de contacto. Pasa muchísimo que la gente cambia el número de celular o cambia el correo y no lo actualiza, ¿ya? O errores en el correo, no sé, se me pasó un puntito o esto era una mayúscula, tengan cuidado, ¿ya? Porque si yo no los puedo encontrar, probablemente yo como reclutadora no voy a tener tiempo de buscarlos. Y finalmente, información relevante fuera de lo común, como por ejemplo, que es el ejemplo que doy siempre en realidad aquí, participación en un partido político, ¿ya? Esa información quizás no es tan relevante porque puede jugarles en contra, ¿ya? Yo no sé de qué posición política es la otra persona, a lo mejor la empresa tiene una posición política no declarada en una cultura específica, pero nuevamente, a lo mejor estoy postulando a ser, no sé, la asesora de prensa de un político y yo milito en el mismo partido, o sea, eso es un elemento diferenciador claramente y ahí sí tengo que ponerlo como otro antecedente, ¿ya? Yo creo que todo el rato yo los he hecho a ustedes pensar de la misma manera, o sea, los he instado a que piensen así. En esta postulación a la que yo estoy haciendo, ¿este elemento vale mucho o no es tan relevante? Si vale mucho, lo tengo que dejar. Si no es tan relevante, es de la información que yo voy a tener como posiblemente la borro cuando ya termine mi currículum y antes de enviarlo para resumirlo. ¿Ya? Acá les dejé 3 páginas donde ustedes pueden revisar algunos formatos de currículum, pero de verdad, estas 3 páginas yo puse en Google formatos de currículum y me aparecieron estas 3 páginas, ¿ya? Las 3 páginas funcionan, pero yo creo que hay muchísimas más alternativas que esta, como hablaban ahí, en Canva hay, y Canva tiene formatos así bonitos, y ahí les sugiero que si usan Canva no se vayan a lo más, con mucho diseño, eviten las florcitas, las hojitas, o no sé, como los diseños muy, como que sean una gráfica concreta de algo, intenten más usar los colores, cuadros, figuras geométricas, cosas más sencillas. En Word también hay formatos de currículum y están bastante buenos, y lo que se usa siempre es pedirle el currículum al amigo que me gustó para copiarle el formato, también lo pueden hacer. Acá tengo una pregunta. Si trabajo en una empresa contratista que le presta servicios a una empresa conocida a nivel mundial, ¿se debe poner en el currículum el nombre de esta empresa conocida? Yo lo sugeriría. Por ejemplo, si yo trabajo para Entel, pero estoy contratada por EST Trabajadores, yo trabajo para Entel, así que yo puedo ponerlo, que yo soy, no sé, ingeniero de no sé qué, en Entel, entre paréntesis, contratado por EST, etcétera, porque se entiende que hay un montón de rubros que funcionan con servicios transitorios, ¿ya? Pero en tu caso es mucho más diferenciador explicar que tú trabajas para Entel, sobre todo, no, más que sobre todo, aquí voy a hacer una diferencia. Si tú trabajas, por ejemplo, para Entel y tu jefe es de Entel, tus compañeros de trabajo son de Entel y tú estás metido en Entel, tú trabajas para Entel, no importa que tu contrato sea por otra empresa. Pero si tú trabajas para una empresa contratista que va a hacer una mantención a Entel de una semana, después va a otra mantención en CMPC de una semana y así, tú trabajas para la empresa contratista y Entel y CMPC son tus clientes. Entonces, ahí hay que hacer una diferencia, ¿ya? En caso de presentar alguna discapacidad, ¿debo ponerlo en el currículum? Y si la respuesta es sí, ¿en qué lugar debo poner esa misma información? Qué buena pregunta, Álvaro. Yo sugiero que si la discapacidad es relevante, necesitas algún tipo de adaptación en tu trabajo, sí o sí debiese ir. Y pues, la verdad es que puedes ponerlo donde sea, puedes ponerlo al final, como otros antecedentes, pero si tú consideras que es muy relevante que esto se lea y que la otra persona finalmente no te llame si no te va a contratar cuando descubre que tienes alguna discapacidad porque la empresa no es capaz de adaptarse a estas necesidades especiales, te sugiero que lo pongas al principio en el resumen,
¿ya? Puedes incluso terminar el resumen y poner así como un asterisco, poner nota, no sé, tengo discapacidad visual en nivel tanto, requiero tal tipo de asistencia. Lo ideal es que lo explicaras, ¿ya? Te lo digo simplemente porque le facilitas mucho el trabajo al reclutador, ¿ya? Yo como reclutadora, por ejemplo, tengo que investigar si tengo las condiciones necesarias para poder contratarte, si es que tienes alguna discapacidad, y también como empleador necesito poder ofrecerte eso, ¿ya? Yo como reclutadora soy el intermediario entre el cliente, que es la empresa, y el candidato, que también es mi cliente, ¿ya? La idea es que yo logre hacer un match entre estas dos personas o áreas, ¿ya? Entonces, creo que es importante que pongas el tema de la discapacidad, intentando explicarlo lo más posible, pero ¿dónde va? Creo que debes usar tu criterio y ver, según el tipo de discapacidad, según el tipo de cargo. Si es un cargo, por ejemplo, remoto, en que tú vas a trabajar con tu propio computador, el que tiene todas las adaptaciones, no es necesario que lo pongas, ¿ya? Pero si necesitas algún tipo de adaptación al trabajo, creo que es súper relevante que lo pongas para que ni tú ni la empresa pierdan el tiempo. Tú también pierdes el tiempo si vas a una entrevista en la que no te piensan contratar, ¿ya? Entonces, yo sugeriría ponerlo. Gabriel, tienes la mano levantada, cuéntame. Sí, delante un compañero habló sobre los datos personales y me surgió la duda, no sé si lo habrá explicado anteriormente, pero el tema de poner el root, poner la dirección, la comuna donde uno vive, es necesario. No es necesario, pero si te cabe, lo puedes poner. Ya de repente es interesante, por ejemplo, si vivo en la misma comuna de la empresa, sobre todo si soy santiaguino, digamos, es bien diferente, no sé, vivir en Macul y trabajar en Macul que vivir en el otro extremo de la ciudad y trabajar en Macul. Entonces, si te sirve, si es un elemento diferenciador positivo, yo lo pondría. El root, la verdad es que no es que sea necesario, te lo pueden preguntar, pero si te cabe por ahí también puede ser útil, ¿ya? Los datos personales necesarios sí o sí son datos de contacto, teléfono, correo y LinkedIn. Sí o sí hoy día tienes que tener LinkedIn, ¿ya? Lo demás te lo puedo preguntar por teléfono, en la entrevista, etc. Otra pregunta por acá. Si he estado dentro de directivas de sindicatos, ¿eso suma o resta al CV en la postulación? Ese yo creo que no es un antecedente que deba ir en un currículum. Eso es un tema que te pueden preguntar en las entrevistas o algo así. Pero a menos que tú hayas, a lo mejor si fuiste, no sé, tuviste algún cargo sindical relevante, podrías ponerlo como antecedente al final, como otros antecedentes, si es que tú consideras que te juega a favor, ¿ya? Ahora, respecto a la participación sindical, nunca vamos a saber si nos juega a favor o no, porque la verdad es que es como una opinión personal de la persona que te contrata o que recibe el currículum, entonces es bien subjetivo, ¿ya? Yo sugeriría no ponerlo porque no es una experiencia laboral, pero si tú consideras que te podría ser útil en algún caso, podrías ponerlo al final como otro antecedente, nada. Gabriel, ¿volviste a levantar la mano o no bajaste la mano? No, no la bajé, no la bajé. Ya, perfecto. Bueno, y no está de más mencionar, para ir ya cerrando, que una vez que el currículum ya está construido, hay que postular, ¿cierto? Entonces, acá les tengo esos tips que ya se lo mencioné antes. Pero al escribir un email, revisen y recuerden, por favor, responder las preguntas si es que habían en el aviso. De repente uno publica un aviso y te dice, para postular, envía tu currículum a tal correo respondiendo las siguientes preguntas. No olviden esas preguntas, por favor, porque primero es útil para mí como reclutadora, pero a ustedes les puede jugar en contra, que eso es lo más importante. Puede haber una ocasión en que yo recibí 300 currículums, de los cuales 100 me sirven y tienen las respuestas realizadas, y a ustedes, como no me respondieron, los dejo ahí como por si acaso, y a lo mejor nunca los llegué a llamar, ¿ya? Finalmente, algunos tips. El currículum se envía en PDF siempre, ya, para que es un formato un poquito más formal y difícil de modificar, fácil de imprimir. Cuiden el nombre del archivo que mandan, idealmente que se llame CV y, no sé, sus iniciales o el nombre, pero que no se llame un código raro, que sea un nombre que aluda a lo que contiene. Cuiden el correo también que van a escribir, me refiero al contenido, o sea, intenten, no es necesario que sea un gran correo, de hecho yo sugiero que no pierdan el tiempo escribiendo un largo correo, pero sí saluden, expliquen a qué cargo estás postulando, que adjuntas tu currículum, respondes las preguntas y te despides, ¿ya? Es más bien un tema de educación, de ser formales, más que de que deba ir cierta información. Personalizar los correos me refiero a no envíen esos correos masivos en que yo copio a 500 empleadores o a 500 headhunters.
No, los correos laborales da una muy buena impresión si tú escribes directamente y escribes, hola Juanita, te mando mi currículum por tal motivo, saludos, ¿ya? Y revisa tu currículum antes de acudir a la entrevista, porque si no se recuerdan o llegaron tarde, una de las primeras láminas les mencioné que el currículum también sirve como guía para la entrevista y es muy extraño y pasa mucho cuando la gente llega a las entrevistas y no tiene idea de lo que su currículum decía, ¿ya? ¿Por qué? Porque este currículum es tu historia de vida, ¿ya? Entonces yo tengo que conocer mi historia, a mí no se me puede olvidar, es muy raro que se me olvide, al menos que yo haya tenido un accidente y tengo amnesia, en ese caso igual tengo que estudiarme mi currículum antes de ir a la entrevista, ¿ya? Y bueno, otra pregunta, no hay más preguntas por acá. Diego, ¿tienes la mano levantada? Sí. Hola Verónica, tengo una consulta respecto a cuando uno envía el currículum, que actualmente uno envía el currículum, pero siempre uno se envía con plataformas externas como Aura, ¿se llama? Aira, Aira, sí. sí, y como que uno adjunta el currículum y también te piden otros ciertos antecedentes. Y uno de esos antecedentes vendría siendo en las pretensiones de renta. Ya. Y en un contexto de una persona que va a recién a entrar en su primer empleo, ¿qué tips nos podrías dar en función de eso? Y la siguiente pregunta también es en relación cuando uno no sabe qué postular o no tiene como, me ha pasado y de hecho he ido a hartos talleres donde mencionan de que ciertas personas en su primer empleo como que eh, mandan currículum a muchas empresas y a veces esta mucha empresa es una empresa que tiene altos cargos ofertados. ¿Es recomendable en ese sentido mandar hartos currículum a esa misma empresa? Gracias, esas son las dos preguntas. Sí, te voy a responder la segunda primero. El tema de postular a una misma empresa, no sé bien a qué ejemplo te refieres, pero de repente hay, por ejemplo, consultoras que se dedican a reclutamiento y que tienen hartos clientes, pues, hartas empresas que requieren contratar gente y que nos piden a nosotros como consultora que le busquemos a estas personas. En ese caso, en general, cada empresa tiene como su funcionamiento, entonces si yo voy a postular un aviso, en el aviso va a estar indicado, ¿ya? Ahora, si el aviso 1 y el aviso 2 a los que yo quiero postular son del mismo correo, yo sugiero enviar correos por separado, porque en este digo que postulo a este cargo y en el otro digo que postulo al otro cargo. Generalmente además se dan instrucciones, como en el asunto poner tal dato, porque así después, a lo mejor, no sé, pues, internamente la consultora, el consultor A revisa tales correos, el consultor A revisa tales currículum y así, ¿ya? Entonces yo sugiero postular por el canal formal, que es el que decía el aviso, o la página donde yo vi el aviso, las veces que sea necesario. O sea, si son 10 cargos, postulo 10 veces, ¿ya? Pero, Si es que no están buscando eso, la empresa te lo va a comunicar, ¿ya? Dime a lo mejor el ejemplo que te tocó. no, bueno, por ejemplo, un ejemplo X, CCU oferta hartos empleos en función de lo que yo quisiera desarrollar. No, ¿Ya? no sé, Y pone un solo mail en el que postulas a todos los avisos que te interesan. CCU tiene harto aviso y uno postula en cada uno de esos avisos. ¿Es recomendable postular a cada? Sí, Como que, sí, no, ahí 100%. Así que, por ejemplo, tú te metes a Laborum o a la página de la Etitia y tienes 10 avisos de CCU, de los cuales 5 a ti te interesan, postula por separado los 5 avisos. ya. Porque tienes que pensar que el reclutador, a los reclutadores nos asignan un cargo generalmente. Entonces pueden haber 3 reclutadores dedicados a cargos diferentes, pero todos dentro de CCU. El ejemplo de CCU puntualmente es una empresa así, ellos tienen internamente hartos psicólogos haciendo reclutamiento. Ya, bueno, A veces okay. se dividen por área y tú eso ni te vas a enterar. Pero si hay 5 avisos de tu interés, postula las 5 avisos por separado. Porque no, es muy raro que yo saque un currículum que postula un cargo para verlo para el otro. Generalmente eso pasa cuando no tengo candidatos. Pero si tengo candidatos, voy a revisar los que postularon, que son personas que están interesadas. ¿Ya? Mientras sigo respondiendo preguntas, les voy a pegar en el chat una encuesta que yo les agradecería un montón que puedan responder al tiro respecto a este taller, a ver si es que les sirvió. Yo les cuento que este taller es realizado en contexto de un proyecto de la Vicerrectoría Académica y que estamos intentando que permanezca a largo plazo con todo el material que hemos creado para ustedes
y los estudiantes que vengan en los siguientes años en la USACH, así que nos sirve un montón para mejorar y dejarles ese material a ellos, pero así preciso, ¿ya? Así que ahí está pegado el link, lo pego de nuevo por si no llegó, y se los agradezco. Y por mientras vuelvo más arriba, espérenme, a ver, acá, Natalia, última duda respecto a la postulación. ¿Qué busca el reclutador al leer la pregunta de la motivación del cargo? ¿Se debe hacer énfasis en la empresa? Ya, perfecto. A ver, el reclutador en general, cuando pone esa pregunta, lo que quiere es encontrar una persona que, que sus intereses se alineen con lo que la empresa o el cargo ofrece, ¿ya? Entonces, yo sugeriría que más que responder y solo tirarle flores a la empresa, que ustedes intenten explicar por qué a ustedes les interesa, por qué ustedes están interesados en este cargo o en empresas como esta, ¿ya? Más que demostrar que se leyeron toda la página y que conocen los valores, quizás lo pueden mencionar así como a modo general, pueden mencionar que a lo mejor, de acuerdo a lo que ustedes saben de la empresa, tienen una impresión de que es un buen empleador, o que es una empresa seria o creativa, no sé, lo que a ustedes les interese de esa empresa, y que el cargo se alinea mucho con sus intereses o con sus experiencias. Siento que es importante explicar cuál es tu interés real, y si se alinea con la empresa, te van a llamar. ¿Ya? No, forma de llegar a la respuesta correcta en ese sentido. Lo que sí les puedo decir es que una mala respuesta sería necesito encontrar trabajo, ¿ya? Es una respuesta que no habla de real motivación, ¿ya? ¿Se entiende más o menos la respuesta, Natalia? Sigo con la siguiente mientras Natalia me responde por ahí. En caso de salir de un liceo industrial y fuiste premiado en la licenciatura con X distinciones, ¿es necesario agregarlo en el CV? ¿Es un elemento diferenciador o no, Cristóbal? Yo creo que sí, ¿ya? O sea, tú recibiste esas distinciones y otros no. Ya ahí hay una diferencia. Entonces, yo sugiero que primero ese título del liceo industrial tiene que ir como formación académica, o sea, antes, más abajo de tu título profesional de la USACH, digamos, pero debe ir, y ahí mismo, como en una segunda línea, podrías poner titulado con, no sé, como mejor alumno de la generación o el premio que hayas recibido. ¿Ya? Igual, si ustedes reciben algún tipo de reconocimiento al obtener su título o algo así, o a lo mejor fueron la nota más alta de la generación, es importante que lo pongan, son elementos diferenciadores. Recuerden que ustedes son, pensemos como un rebaño, somos un rebaño de estudiantes de periodismo, por ejemplo, que nos vamos a titular, pero al salir de la universidad somos individuos, ya no somos un rebaño, entonces tenemos que diferenciarnos. Yo puedo contar que yo como, no sé, si soy una oveja tengo el pelaje más duro, más suave, soy más peluda, no sé, pero yo tengo que mostrar esas diferencias en el currículum, hablando obviamente de cosas profesionales, ¿ya? Luego Carlos pregunta, ¿se usa mucho LinkedIn para reclutar? Me ha sucedido que el enlace de LinkedIn te envía a otro enlace y luego ese enlace envía a otro, al final perfecto, ya. Carlos, ahí, mira, es súper buena pregunta porque es algo que la gente no se da cuenta. Generalmente, cuando el enlace de LinkedIn te lleva a otro y a otro y a otro, el aviso es antiguo, lo replicó gente de bolsas de empleo que están haciendo bases de datos, así que ciérralo, ¿ya? Si el enlace de LinkedIn te lleva a un aviso directo, ese es el aviso real. Si después empiezas a otro, hay unas empresas, no son empresas, son páginas que son como, no me acuerdo, hay una que tiene un símbolo de una abejita, hay otro que se llama Job algo, la verdad es que, discúlpenme, pero no los recuerdo, estoy tan acostumbrada a cerrar esas ventanas que sé que son como, es como, no sé, es como una especie de spam. No postules, ya, los 4 sitios de reclutamiento, eso no es real, ya, revisen la fecha en la que están publicados los avisos también, de repente son antiguos, ¿ya? Y ahí Natalia, eso, BB, justamente Natalia, eso generalmente, si es que llegas a BB como de una página a otra y a otra, no, el aviso ya no es real, ya, no es que sea mentira, sino que se copió de otro lado, se circuló y ya no es actualizado, ¿ya? Pero si es que por alguna razón llegas directo a BB y eso te deja postular, esa página también permite postular. Es muy extraña, la gente no la usa mucho en Chile por lo menos, ¿ya? Así que, mira, el criterio que uso yo es que cuando yo estoy buscando trabajo desesperada, postulo a todo. Cuando estoy buscando trabajo, pero en realidad estoy siendo más, como filtrando, soy más selectiva, yo esas páginas como BB y Yobo Más, creo que se llama el otro. No, ahí yo ni siquiera me doy el tiempo de seguir con los links porque no llegas nunca a nada, ¿ya? Entonces, las páginas serias son LinkedIn directamente, las páginas de cada empresa,
la página de una consultora que ustedes pueden ir a la web, y bueno, y todas las bolsas de empleo, trabajando, la Borum, la Bolsa Nacional de Empleo, la página de la Etitia, todo eso es serio, ¿ya? Y bueno, última pregunta, chicos. No, aquí me dan las gracias, Cristóbal. El LinkedIn en una sección de descripción, ¿conviene tener una descripción similar al resumen? Sí, de hecho, si te da lata, puedes copiarlo, ¿ya? Pero yo sugeriría que el LinkedIn esto sea mucho más desarrollado. Mañana creo, ahí, Georgina, corrígeme, mañana creo que es el taller de búsqueda de LinkedIn, ahí si pueden avanzar en su LinkedIn y asistir a ese taller con su LinkedIn abierto, Eva, que es la persona que va a dictar el taller, les va a ir dando tips para que puedan ir modificando en el momento, ya así que va a ser súper útil, y ahí les va a explicar cómo debiese ser esta descripción más extendida, ¿ya? Pero si es que quieren hacer algo rápido, pueden copiar el resumen del currículum y ponerlo en LinkedIn como descripción, ¿ya? Pero sí, la idea es que se explayen un poquito más en LinkedIn, ¿ya? Y chicos, ya no les respondo más preguntas porque se nos acabó el tiempo, me extendí mucho, Georgina, perdón. Estamos justo en el Perfecto. tiempo, querida Verónica, muchas gracias por todos los tips y toda la información que nos has proporcionado en la mañana de hoy. Efectivamente, mañana continuamos con el segundo taller de nuestra feria laboral, que implica abordar más en detalle LinkedIn y cómo potenciar la marca empleadora a través de esta red social profesional que está disponible para este marco, este contexto laboral. Queremos agradecer, por supuesto, la asistencia, la permanencia de cada uno de ustedes en este taller. Para dar cierre de la actividad de hoy, quiero invitarles a que podamos sellar este